Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa. Lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Desde luego, porque no quiero dejarlo así, sino ustedes en el Universal lo manipularían. Quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho, como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy irresponsable, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, hablar de presuntos ataques o daños, ¿no? Sospechas, ¿no? Sobre nosotros, gente, la verdad, de malas entrañas, porque estamos en tiempos de sopilotes. Entonces hay muchos que se comportan como buitres, sopilotas y los sopilotes. México es un estado laico. Sin embargo, aún existen arraigos religiosos que fomentan la discriminación religiosa o la desigualdad para quienes no piensan de la misma manera. La religión, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, permite crear lazos de identidad y sentido de pertenencia. La población mexicana, por tradición, es mayoritariamente católica. En este sentido, la religión impacta de manera social. Existen lugares en el país en donde la iglesia tiene más autoridad que los mismos políticos. O el caso de inicios de la pandemia, cuando la gente se escapaba para ir a escuchar sus ceremonias porque si no lo hacían era pecado. En Mérida el tema religioso es bastante común e incluso medios tradicionales se ven envueltos en ello, haciendo de conocimiento las noticias relacionadas al catolicismo, como el indicar los horarios de ceremonias religiosas. El calendario escolar, por ejemplo, brinda días festivos de la conocida Semana Santa, lo cual hace dudar acerca de lo laico que puede llegar a ser el país y pone en duda si las costumbres o fiestas patronales sean laicas en su totalidad. Este es un tema bastante sensible y que se debe de tratar con pinzas para no ofender. En parte, se tiene la libertad de profesar cualquier creencia religiosa, pero la mayoría suele juzgar a quienes no creen igual que ellos con cierto sentimiento de superioridad. Buenas tardes, esto es Las Noticias por el Sol, yo soy Sofía Ali, comenzamos. El extitular de la Secretaría de Hacienda, el primero en el sexenio del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Manuel Ursúa, fue encontrado muerto en su domicilio en la Ciudad de México. De acuerdo a los informes, la policía capitalina recibió un reporte sobre una posible persona lesionada en dicho predio. Al llegar, entrevistaron a una mujer que declaró que escuchó un fuerte golpe y al revisar vio al exfuncionario en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza, por lo que paramédicos llegaron al lugar para constatar la falta de signos vitales, por lo que los elementos de seguridad dieron aviso a las unidades del Ministerio Público. Ante el primer informe se había especulado sobre un posible homicidio. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México determinó que no se abrirá ninguna carpeta de investigación por este hecho, ya que el médico de la dependencia confirmó que el fallecimiento de Carlos Ursúa fue por causas naturales. Carlos Manuel Ursúa fue matemático y doctor en economía en el periodo 2000-2003, fue secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal durante la administración del hoy presidente de México, López Obrador. A inicios del actual sexenio fue nombrado titular de la Secretaría de Hacienda, pero tan solo 7 meses después del nombramiento renunció mediante una carta externando discrepancias en materia económica y por imposiciones sin el suficiente sustento. En su mañanera habitual del día de hoy, el mandatario Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso de su antiguo secretario, pero denunció que a raíz del fallecimiento del exfuncionario se desataron calumnias en su contra, puesto que ahora Carlos Ursúa era el asesor de Xochitl Gálvez, candidata presidencial del Frente Amplio por México.
Martí Batres Guadarrama presentó el día de ayer la llamada Ley Malena. En la presentación estuvo presente la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien sobrevivió a un intento de feminicidio al ser rociada con ácido en septiembre de 2019. Por ello, fue la impulsora de esta ley y por quien recibe el nombre. Esta ley forma parte de las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para el Distrito Federal para tipificar el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas. En dicha reforma se establece que los daños causados por este tipo de violencia serán sancionados con penas que van desde los 8 hasta los 12 años de prisión, así como multas de 300 a 700 veces la unidad de medida y actualización. Pero esta se agravará si las lesiones son consideradas grado de tentativa de feminicidio, por lo que las penas serían de 11 a 46 años de prisión. Por su parte, María Elena Ríos Ortiz celebró la publicación oficial del documento tras años de compartir su proceso de búsqueda de justicia. El 9 de septiembre de 2019, dentro de su domicilio ubicado en el municipio Huajapán de León, en Oaxaca, María Elena fue rociada con ácido sulfúrico en el rostro y el cuerpo. De acuerdo ante las investigaciones, fue señalado el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, expareja de Ríos Ortiz, como el autor intelectual de este hecho. Un ducto de Pemex se incendió anoche en Tlahuelilpan, calcinando una camioneta huachicolera que se encontraba ordeñando en el sitio. Esto de acuerdo a los testigos de la zona. Vecinos de la comunidad Munitepec reportaron a la central de emergencias un estallido en la zona de cultivos, así como una llamarada, por lo que de inmediato se movilizaron al lugar policías, agentes de Guardia Nacional, elementos del Ejército, así como salvaguarda estratégica de Pemex y personal del Departamento de Protección Civil y bomberos. A su llegada se percataron que se trataba del incendio en un tramo del ducto Tuxpan-Tula y de una camioneta utilizada para el transporte del combustible sustraído de manera ilegal de los ductos de Pemex, la cual quedó totalmente calcinada. La zona fue acordonada para que los elementos del cuerpo de bomberos iniciaran las labores para sofocar el fuego tanto en la toma clandestina así como en la camioneta. Una vez que lo lograron, los bomberos se retiraron del sitio, mientras que el personal militar y de Guardia Nacional estuvo en el resguardo para las labores de retiro de la toma clandestina y el sellado del ducto. Cerca del sitio de incendio, los policías localizaron en estado de abandono otra camioneta marca Chevrolet tipo van, modelo 1992, color azul, con matrículas de circulación del estado de Hidalgo, la cual transportaba aproximadamente 1.800 litros de combustible de dudosa procedencia, distribuido en 2 contenedores. La unidad fue asegurada y junto con el combustible puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, dependiente de la Fiscalía General de la República, para el inicio de una carpeta de investigación por hechos posiblemente constitutivos de delito. En entrevista con medios de comunicación en Toluca, el arzobispo auxiliar de la arquidiócesis Maximino Martínez Miranda se sumó a los llamados de paz que han hecho otros integrantes de las iglesias, con la finalidad que los grupos delictivos frenen la violencia. En su declaración, el arzobispo declaró que el gobierno debe generar las condiciones para que las personas, y en especial los jóvenes, no tengan necesidad de unirse a las filas de la delincuencia. Este llamado se une al lanzado hace un par de días por la diócesis de Acapulco, quienes dieron a conocer que sacerdotes se reunieron con presuntos cabecillas de los grupos delictivos de la zona. Elementos de la Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con la Armada ecuatoriana, incautaron más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína a 100 millas náuticas noroeste de las costas de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. Esta operación se llevó a cabo por parte de los uniformados, quienes organizaron y ejecutaron operaciones navales en la zona exclusiva ecuatoriana y tras la persecución a una embarcación tipo Go Fast.
Decomisaron 33 bultos con 1.259 paquetes de droga y 2 boyas de geoposicionamiento. De acuerdo a las primeras investigaciones, el alcaloide que fue arrojado al mar pretendía ser transportado por la ruta del Pacífico y tendría como destino México. La sustancia estupefaciente incautada tiene un peso bruto de 1.469.000 gramos y esto significa 14.690.000 dosis, que representa un valor de 40 millones de pesos en el mercado nacional. Nueva alerta y preocupación ha generado la llamada cocaína rosa o Tusi, un tipo de droga que, de acuerdo a fuentes policiales y de emergencias, Comunidad de Madrid, es una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis. Y aunque el nombre diga cocaína, esta sustancia no la llena. Esta droga se comporta como un alucinógeno tipo LSD. El pasado viernes, en la localidad de Getafe, en Madrid, un adolescente de 14 años murió luego de haber consumido una lata de bebida energizantes a la que se le había agregado aproximadamente 2 gramos de la ya mencionada cocaína rosa. El menor fue identificado como Ryan, quien se habría reunido con 2 amigos a los que conoció en plataforma Instagram, y de acuerdo a las primeras investigaciones, serían ellos los responsables de agregar la droga a la bebida del adolescente. Sin embargo, la Policía Nacional Española señaló que fue el propio Ryan quien ingirió por voluntad propia la sustancia. Tras beber la lata de energizante, Ryan se desplomó y falleció en el lugar. Esta droga fue detectada en España por primera vez alrededor de 2010 y su consumo ha ido aumentando considerablemente a lo largo de los años. Sus efectos pueden ser diversos, ya que depende del fabricante y su precio es el doble que el de la cocaína, por lo que se cree que esta droga es consumida en la clase alta. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Buenas tardes, estamos de regreso en las Noticias por el Sol y el día de hoy vamos a tratar un tema que pues es bastante interesante. Es sobre el acoso en el transporte público. Hay que hacer una recopilación y resulta que la violencia y el acoso sexual representan uno de los problemas sociales más grandes en nuestro país y afecta principalmente el desarrollo integral de las mujeres. Existen distintas acciones en Latinoamérica que buscan reducir la violencia sexual hacia las mujeres en los sistemas de transporte público. El día de hoy me acompaña Mario Paniagua, con quien platicaré sobre este tema. Hola Mario, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
¿qué es lo que sabes sobre este tema del acoso en los autobuses? O desde la perspectiva de un hombre, creo que a veces hay como que este estereotipo de que se ve o se vive de manera distinta, pero pues hay casos de hombres que también han sufrido sobre esta situación, aunque tristemente se da más en el caso de las mujeres. Sí, claro, yo creo que es una situación que viene desde el tema de la normalización, ¿no? Durante décadas se normalizó que la mujer fuera acosada y era algo que pasaba a vista a todos por algo normal, la mujer vista como un objeto sexual, ¿no? O de uso. Y tenemos una larga historia que proviene desde nuestras canciones de arrabaleras, desde nuestro cine de ficheras, etc., ¿no? Y que desemboca hoy en día en la lucha de los derechos de la mujer y con una nueva mujer, obviamente libre y revolucionaria como siempre debió de haber sido, y que hoy que puede o quiere ejercer esa libertad se encuentra con justamente toda esta carga de historia que hay detrás, pero también de cómo el hombre es educado y parte desde esa educación desde su casa y también de las instituciones. Por desgracia hay mucho peso de parte de las instituciones. Nosotros lo podemos ver en cómo se manejan a la mujer o a las subordinadas, en este caso en los cargos públicos, ¿no? Y de ahí podemos hacer una pirámide, digamos, en descendente hasta llegar al transporte público, que por desgracia pues, es un problema que se ve lejos de erradicar, ya que muchos hombres aún siguen teniendo la creencia de que la mujer les pertenece o que pueden ejercer poder sobre ella. Así es, y pues esto también se ha normalizado. Recordemos que varios choferes no tienen esta cultura de defender, muchas veces ni intentan defender o bajar a quienes acosan a víctimas, y terminan hasta a veces culpando a las personas, culpando a la víctima sobre la situación en la que pasaron, y esto genera traumas. De hecho, tenemos testimonio de 3 personas a quienes podrán escuchar contando su versión de este tipo de acoso, y es una situación que es bastante frecuente. Tenemos aquí en Mérida pues un caso bastante reciente donde un chofer pues intentó defender a alguien y terminó perdiendo la vida, y son estas situaciones que dan tristeza y dan lástima porque perjudican a la sociedad y crean miedos en cuanto al uso de transporte público. Y no solamente sucede en autobuses, también sucede pues en taxis algunas veces, cuando te subes y a veces los choferes pues te hacen insinuaciones sexuales, y es un tipo de violencia y de acoso que perjudica y crea miedos en cuanto a cómo se va a controlar esta situación. Sí, es una desgracia lo que ocurrió en el Vaivén y es muy triste, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México y allá es en el transporte público, tiro por viaje se dan estas situaciones, sobre todo en el metro, digamos. Allá se optó y que en un principio incluso en la población de hombres causó enojo que se hiciera una separación de vagones. Entonces, tanto en el metrobús, el llamado metrobús, como en el metro, hay vagones o también camiones ya que solo entran mujeres y los vagones en los que solo entra población de hombres o en parejas. Okay. Y hay vagones exclusivos o camiones exclusivos para mujeres. Esto porque había muchísimos casos diarios, decenas, cientos de tocamientos, miradas lascivas, piropos, toda esta cosa de la que hablábamos que es tan normalizada, está tan normalizada, pero que en realidad es una agresión, ¿no? Entonces, lo que pasó hace el 28 de enero, recuerdo que pasó el 28 de enero aquí en la ciudad de Mérida, fue una desgracia, pero también me viene a la mente que muchas veces está muy generalizado en los hombres el no te metas, porque luego ella acaba defendiendo al marido o al novio y te puede ir peor, ¿no?
Entonces, estas cosas o este tipo de respuestas comunes al final parten de una educación que nosotros tenemos como sociedad, y ahí podemos vernos reflejados como una sociedad que tiende todavía a esos remanentes todavía machistas, y en los cuales no existe una igualdad, ¿no? Y en los cuales obviamente no hay un respeto por el individuo, ¿no? Que es el otro. Así es, y muchas veces pues como mujeres te enseñan es que si un hombre te está haciendo esto es porque te ve bonita, o te hacen comentarios de que está normal, o sea, te está viendo bonita, te está viendo bella, deberías de decir gracias porque es un halago, y muchas mujeres crecen con esto creyendo que estas situaciones están bien y que son pues un reconocimiento de la belleza, cuando no debería de ser así. Esto que mencionas sobre la educación, pues sí, son generaciones tras generaciones que han guardado esto, que han crecido con esto y han educado de esa manera. Entonces es algo que se debe de trabajar para ir erradicándolo, y es una situación que debe de ir evolucionando. No debería de suceder esto, no deberíamos de normalizar o de tener normalizado estas situaciones en donde pues sí, te están tirando piropos, te están viendo de manera lasciva y ya inmediatamente significa que te están insinuando y deberías de aceptar. Es algo que no debería de suceder, pero que tristemente nos han enseñado a que deberíamos de quedarnos calladas y que deberíamos pues de tomarlo como un halago cuando es una situación bastante vergonzosa y que muchas veces te llega a molestar, pero lo llegas a reprimir por el miedo a qué van a decir de mí. Sí, aquí también el problema es que el hombre, y también es una creencia muy generalizada, ¿no? Pero en estos casos, pues yo creo que es acertada, es que puede responder con violencia, ¿no? Entonces, mira, el acoso existe de dos vías, ¿no? Y partimos de que comúnmente creemos que el acoso tiene que caer bien a la mujer y tiene por qué sentirse halagada, ensalzar su belleza, cuando no es así, ¿no? Puede caer en lo peor y en lo vulgar, porque regularmente es eso. No tenemos que perder de vista que somos seres sexuales, ¿no? Pero eso no nos da ningún derecho a vulnerar o a lastimar la integridad. Sí, la integridad del otro. Aparte de esto, pongo como ejemplo, ¿no? O sea, también hay mujeres que acosan, ¿no? Así es. O yo mismo me he sentido acosado, ¿no? Entonces, se te pueden quedar viendo de una manera lasciva, te pueden decir este tipo de piropos como yo sí me lo como, apachurro, etcétera, ¿no? Y de ahí podría ir más lejos y hasta lo más vulgar también, igual, ¿no? Te digo, van dos direcciones, pero digamos, en el caso del hombre se ve violento, y en el caso de la mujer, en este caso, ya se ve como halagador, o las mujeres que acosan creen que es un halago hacia el hombre, es decir, funciona como un fenómeno espejo, que en la sociedad machista funcionaba como un halago, y ahora en estas mujeres que acosan, ellas creen que funciona como un halago hacia el hombre, cuando no lo es. Así es, y esto en cuanto al acoso a los hombres es algo de lo que casi no se habla tampoco, porque les han enseñado a que igual lo deberían de recibir o que igual deberían de normalizarlo, y es una situación en la que muchos hombres caen y deciden quedarse callados, no poner un alto, cuando pues también deberíamos de poner un alto si se ven estas situaciones, o deberíamos de indicar que está mal este tipo de comentarios, que está mal este tipo de miradas, que está mal toda esta situación, para poder ir evolucionando y para poder ir cambiando esta idea de que los hombres tampoco son acosados, o de que solo las mujeres son acosadas. Sí, lo que pasa es que nos educaron de una manera en que así como especie humana, y también como género, digamos, como hombres, como género masculino, partiendo de un hecho cultural, se nos educó como que el macho alfa es el que manda, ¿no? Y el macho alfa es el que tiene más mujeres. Sí.
Entonces es el que tiene más dinero, el que tiene más mujeres, y esta creencia en particular, que también es cultural, se sigue manteniendo, y tú lo puedes ver muy bien reflejado, sobre todo en las clases más pudientes. Está el caso de los porquis y muchos otros que han quedado completamente en la impunidad, ¿no? Esto no se ve reflejado en las clases menos poderosas, porque son los que generalmente los casos acaban en cárcel. Pero hay otros, te digo, como estas clases pudientes que simplemente siguen en la impunidad, ¿no? Se dan en las escuelas privadas, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Pues en empresas privadas también, ¿no? También, claro. Se da, y también se normaliza pues este tipo de acoso laboral, porque pues hay diferentes tipos de acosos. Está el acoso laboral, el acoso que se da dentro del hogar, porque muchas veces los padres no están educados de maneras pues que son convenientes y terminan acosando a sus hijas o a sus hijos sin darse cuenta de esta situación, aunque no sea de manera sexual, pues también en un tipo de violencia. Entonces todo esto genera un daño psicológico, un daño emocional, crea miedos, crea traumas, y las personas terminan decidiendo optar por irse caminando, por ejemplo, o optar por otros medios de transporte, optar por otras situaciones, optar por otras herramientas para poder ir pues viviendo su día a día en cuanto a lo que pueden. Hay un cierto nivel de impacto que empieza desde la intimidación, el acoso verbal, y pues va avanzando entre miradas lascivas, miradas persistentes, silbidos, besos y gestos con mano o bocinazos cuando estás en la vía pública. También pues hay casos en donde se da la masturbación, el exhibicionismo, arrinconamientos en vehículos, bloqueo de paso, toqueteos, que esto ya es algo bastante fuerte, y pues entre los niveles más fuertes del tipo de acoso en transporte público o en espacios públicos está también el acecho y persecución de las víctimas, la toma de fotografías de las personas, que hemos monitoreado igual varios casos en donde pues en el transporte público, en las faldas, toman fotografías y luego pues se quedan viéndolas, o alusiones personales sexuales indiscretas o directas en cuanto al cuerpo de las personas. Estos son algunos de los tipos o niveles de agresión que van pues desde lo más leve hasta lo más grave, y pues no hay que dejar que esta situación siga ocurriendo, no hay que dejar que esto siga pasando, porque tristemente daña a las personas y pues crea que no quieran seguir avanzando, que no quieran seguir utilizando el transporte público, y es lo que buscamos erradicar. Es un camino largo, ¿no? Creo que la concientización social tendría que empezar desde, no quiero decir desde el colegio, desde la casa, sino desde uno mismo, ¿no? Crear conciencia. Estamos bombardeados por donde veas, y no quiero decir o no quiero hacer explayarme a que tenemos que ser puros y castos, ¿no? Sino simplemente ser conscientes. Tenemos por un lado, estamos bombardeados de música y productos en los cuales se les ve a la mujer como un objeto, en el cual el que exhibe carros, marcas, cosas caras, es y trata y nos pone sus videos con bailes lascivos, usa drogas, armas largas, es tratado como un héroe, ¿no? Y en donde la mujer es sobajada a vista de todos. Y allí nadie dice nada, ¿no? Está muy normalizado eso. Entonces podemos partir desde la misma cultura, concientizándolo, y dices, ok, está bien, existe eso, pero ¿por qué lo estoy normalizando? Habría que preguntarse, ¿no? Y nosotros también como hombres hemos tenido que recorrer un largo camino, ¿no? Un largo camino, cómo fuimos educados de no llores, te aguantas, los hombres no lloren, los hombres tienen que resolver, o todas estas cuestiones que de repente se van, que también resultan violentas socialmente. Así es. Entonces, creo que para
que una sociedad mejor y también es una sociedad de convivencia y de respeto se tiene que dar en la concientización de que todos somos individuos que merecemos respeto. No, va mucho más allá de cómo vestimos, porque cada quien puede vestirse como le dé la gana. Cada quien puede desenrollar, que hacer o ejercer el trabajo que quiera, sin importar cuál sea. Y estoy refiriéndome incluso por ejemplo, a las sexoservidoras, que muchas mujeres hablan incluso mal de ellas, ¿no? Pero no se ve la situación social de por qué está ahí, ¿no? De un país en crisis, etc. Entonces, nosotros tenemos que hacernos conscientes de que culturalmente estamos metidos en un embrollo y que tenemos que funcionar en base del respeto y la concientización de que somos individuos que merecemos respeto y que no hagamos lo que no queremos que nos hagan. Así es, Mario. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Continuamos. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Estamos de regreso en las Noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. En punto de las 8 de la mañana del día de hoy, un grupo de concesionarios de la Alianza de Camioneros de Yucatán se dieron cita en el Palacio de Gobierno para exigir la solución al conflicto por la venta de dicha empresa al grupo ADO. Y es que recordemos que este conflicto ya lleva varias semanas y hasta ahora no se le ha dado alguna solución. Es por ello que los concesionarios realizaron un parón en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, ya que la preocupación ha aumentado, ya que se sabe que el próximo 22 de este mes la Alianza de Camioneros cerrará definitivamente. Y además de la falta de pago, los concesionarios tienen alrededor de 50 camiones sin laborar, ya que no se les permite. Los manifestantes han declarado tener pruebas e información de que el grupo ADO ya entregó millonarios anticipos, pero a ellos no se les ha entregado nada. Ante dicha falta de pago, los manifestantes marcharon con mantas en contra de Arturo Rodríguez, presidente de la Alianza de Camioneros, e incluso con mantas en contra del gobernador Mauricio Vila, a quien acusan de ser cómplice.
Los reyes de Suecia, Carlos XVI Gustavo y Silva de Suecia, visitarán la ciudad el 14 de marzo y la visita será para fomentar las relaciones políticas como económicas con nuestro país. Cabe mencionar que nuestro país es considerado como el más grande mercado del continente americano y de ahí proviene el interés de las empresas suecas quienes buscan invertir en el país. Los reyes de Suecia llegarán el 12 de marzo a la Ciudad de México, donde convivirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, en el Palacio Nacional. El miércoles 13 será dedicado a los asuntos comerciales y estarán en el marco de la inauguración del Foro Empresarial México-Suecia, donde se hablará de temas sobre el transporte sostenible y minería, así como aspectos de las telecomunicaciones y salud. También harán una visita a las aldeas infantiles SOS y a la Universidad Nacional Autónoma de México y para finalizar el día presenciarán una representación de danzas tradicionales mexicanas en el Palacio de Bellas Artes. El jueves estarán en Mérida, donde viajarán en el Tren Maya a la zona arqueológica de Uxmal, donde tendrán una reunión con los representantes de los pueblos indígenas mayas y yaqui. Más adelante estarán con el gobernador Mauricio Vila Dosal para concluir su visita de estado antes de regresar a Suecia. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana advirtió que en caso de que algún incumplimiento a la Ley 3 de 3, el Consejo General estará facultado para cancelar la candidatura y en consecuencia los partidos políticos deben buscar un sustituto en los plazos establecidos. Esta medida se lanza con la finalidad de sancionar y prevenir la violencia política contra las mujeres. El IEPAC verificará que los aspirantes a cargos de elección popular no hayan sido sancionados o condenados por delitos en violencia familiar, agresiones de género, delitos sexuales o incumplimiento de obligaciones alimenticias. Y en motivo de este tema, recordemos la entrevista que le hicimos a Indira Sandoval. Yucatán fue el primer estado en aprobar la Ley 3 de 3, pero ¿realmente en Yucatán se aplica esta ley? Solo hay que recordar que hace unas semanas nuestro gobernador y el Congreso local sepultaron esta ley para la designación de un magistrado que es reconocido por ser un agresor. Y para que nos cuente un poco más sobre cómo va este caso, tenemos en la línea a Indira Sandoval, feminista defensora de los derechos humanos. Indira, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder escucharte y saludarte más bien a ti y a toda tu audiencia. ¿Nos podría contar un poco más sobre cómo va el caso del magistrado? Si han existido algún tipo de avances. Claro que sí. Bueno, es importante que la audiencia tenga contexto de 3 elementos importantes. Que Yucatán es el estado de la República con más vanguardia en la reforma constitucional denominada 3 de 3 contra la violencia para que ningún agresor acceda al poder. ¿Por qué de más vanguardia? Porque en la reforma constitucional del estado de Yucatán no se requiere una sentencia firme, sino con el hecho de que haya antecedentes de violencia, historial de violencia y antecedentes de denuncia, es suficiente para que nadie ocupe un cargo público. Este es el primer tema que debe saber la sociedad yucateca. El segundo tema es que, el titular del Ejecutivo, al proponerle una terna para ocupar una magistratura al Poder Legislativo para que le ocupen el Poder Judicial, envió a esta persona agresora con antecedentes de denuncias por un golpeador, pero además antecedentes de que los casos que recaían en su juzgado, porque antes fue juez y consejero de la judicatura, pues que sus precedentes carecían totalmente no solo de perspectiva de género, sino que beneficiaban más a los agresores que a las víctimas, y que un tercer elemento fue que el Poder Legislativo, el Congreso del Estado, tenía en su poder 3 temas. Tenía la posibilidad de no ratificar esta terna, de mandar a traer a la Fiscalía para decirle qué pasó con estos casos, de mandar a traer al Tribunal Superior de Justicia y decirle por qué lo tenías como juez y por qué lo tenías como consejero, que ahora lo proponen como magistrado. O sea, no solamente no aceptarlo, sino también
tomar cartas en el asunto. Entonces estoy enlistando para que la ciudad yucateca sepa una serie de atropellamientos y de un inventario de violaciones a los derechos humanos de tal magnitud que se vuelve una cadena de complicidades. Entonces, ante esto, la sociedad civil, el movimiento feminista, activistas y defensoras de derechos humanos de distintas colectivas en Yucatán acudieron al Poder Judicial a interponer un amparo contra este acto inconstitucional, porque le queramos decir, es una violación a la Constitución, puesto que la ley de la que les hablo está en la Constitución de Yucatán. Y este amparo fue admitido en el quinto circuito, en el juzgado del quinto circuito del Poder Judicial, y fue admitido, y eso significa que hay materia. Y al respecto, este amparo tendrá su primera audiencia el 16 de febrero, pero antes de que llegue esa fecha, todo el país, bajo un mismo escrito que se llama amicus curiae, que es la figura de amigos de la Corte, que es una figura que te permite como ciudadana, como ciudadano, entrar al litigio estratégico porque tienes interés en el tema, y yo aquí invito a que toda la sociedad yucateca pueda sumarse a este amicus curiae. Pues vamos a litigar como amigas de la Corte para que el amicus sea llegado al Poder Judicial, sea considerado el amicus por el juzgado, y que los elementos también sean considerados. Entonces, ¿cuáles son los avances? Uno, que fue interpuesto un amparo. Dos, que el amparo fue admitido. Y tres, que va a haber terceras interesadas en el litigio, es decir, mujeres de todo el país. ¿Por qué? Porque si esto pasa en Yucatán, que es una reforma constitucional que no requiere la sentencia y lo permitimos, esto puede pasar en cualquier otra parte del país, y no lo vamos a permitir. Lo que está pasando en Yucatán nos afecta a todas. Ok. Se viene un proceso electoral pues en cuestión de meses, y las mujeres son quienes suelen ser más afectadas por la violencia política. ¿Se está tomando alguna de estas acciones para tratar de erradicarla? Claro que sí, quiero compartirles a todas y todos que el día de ayer fue instalada la Observatoria Todas MX, que es un ejercicio ciudadano, autónomo, que tuvo como sede, porque eso es muy importante, tuvo como sede la Sala Superior del Poder, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es una observatoria que va a estar dando seguimiento a los casos de violencia política. A las 3 de 3 también vamos a sacar antiboletas, es decir, vamos a fichar boletines de quién no debería estar en una boleta electoral, y vamos a denunciar los casos también de violación a la paridad. Entonces, se están tomando acciones conjuntas porque la violencia política ya es un delito. Se debe entender que no es el costo, que no son las reglas de juego, que las mujeres tenemos derecho a participar en la política, pero libres de violencia y de igualdad de circunstancias y de condiciones. Que la 3 de 3 es un mandato constitucional y que no podemos permitir que se nos cuele por ninguna grieta, ningún agresor. Y que el tema de la paridad no puede seguir siendo un regateo. Entonces, yo les invito a que formen parte. Voy a dejarte el link para que a través de sus páginas también puedan sumarse. La convocatoria está abierta desde ayer 8 de febrero y hasta el 8 de marzo. Y en Yucatán el capítulo de la observatoria se instala el próximo 1 de marzo. Entonces, para que estén atentas, para que se sumen las universitarias, las ciudadanas, las colectivas, a título individual también, a título personal, pueden participar todas las mujeres interesadas, y ayúdenos a mapear, porque no es posible que haya mapas de casillas, de ríos y de mares, y no haya un mapa de agresores, deudores y acosadores, cuando sabemos que tienen nombre, apellido, y que tienen incluso protección y presupuesto público con el que operan. Entonces, claro que va a haber acciones al respecto, y nos estamos preparando para ello, y yo les invito a ser parte de todos estos esfuerzos. Para esta situación, ¿las personas pueden ser de cualquier edad o hay un rango de edad en específico? Nosotros vamos a abrir que sea a partir de los 15 años, aunque la ciudadanía literalmente se ejerce desde los 18 años formalmente en este país, sí, pero la violencia no ha encontrado fronteras en tema de edad, muy por el contrario, cada vez son más jóvenes las mujeres desaparecidas, las mujeres agredidas sexualmente, las mujeres agredidas en el ámbito familiar, las mujeres acosadas, las universitarias. Por eso la convocatoria de la observatoria es de 15 años en adelante. En especial con las personas que buscan otro puesto de elección popular, ¿se va a tomar algún tipo de acción para informar a la ciudadanía pues lo que viene durante este proceso?
justo son parte de las acciones de la observatoria, el poder dar de manera permanente informes de cuáles son los candidatos que no cumplen la 3 de 3 y que son agresores, para que estos mismos que nos van a ir a pedir el voto a la mayoría de la población y a la mayoría de la lista nominal, que somos las mujeres estamos informadas, organizadas, y que lo primero que les exijamos cuando toquen a nuestra puerta sea la 3 de 3 contra la violencia. Entonces sí va a haber acciones, el mapa es uno de ellos, las denuncias es otro de ellos, pero también hay una voz muy importante, que es la denuncia social. Tal parece que los agresores le temen más a un tuitazo, a un periodicazo o a una antiboleta, que a una denuncia formal, penal, civil o familiar o electoral. Entonces vamos a cerrar filas. Todas las mujeres están invitadas a ser parte. Me parece que en la medida que nos vean juntas y unidas en una acción de no permitir ninguna agresión en el poder, es un emplazamiento claro a toda la clase política. Muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quiera compartir? Sí, yo les pediría que estuviéramos atentas a este litigio estratégico, que vamos a circular el amicus curiae para que se puedan sumar con sus firmas a este litigio y que se sumen a la observatoria Todas MX. Nos pueden encontrar en @TodasMX en Facebook y en @Observatoria MX en Twitter. Se sumen, que sean parte, que observemos con las gafas violetas bien puestas y que no dejemos pasar a ningún agresor al poder. Yo le agradezco mucho a los micrófonos de Sol Yucatán por estar pendientes y hacer eco de las causas más justas en favor de las mujeres. La 3 de 3 llegó para quedarse, para cumplirse, y ese magistrado no tendría que estarse acomodando en la silla. Todavía este litigio no acaba y tendremos que ir a dar los argumentos suficientes, con los mismos argumentos que un día le ganamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a todas las acciones de inconstitucionalidad, eso que es una violación a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Indira. Un gusto platicar contigo. Muchas gracias a ti y a tu audiencia, y estaré muy pendiente también de lo que ustedes estén comunicando, y a todas las dudas y comentarios dejamos siempre abierta la línea. Un placer. Alrededor de las 7:30 de la mañana de este martes, en la carretera federal Mérida-Tetis, cuando la conductora de un vehículo Nissan transitaba de norte a sur sobre la calle 98 al llegar al entronque de la carretera federal Mérida-Tetis, kilómetro 1, la mujer intentó incorporarse a la circulación. Por alguna razón no se percató del vehículo Chevrolet que circulaba de oriente a poniente y con preferencia a la circulación, por lo que terminó ocasionando que fuera impactada de un costado. Empleados de una gasolinera cercana dieron parte a los números de emergencia, arribando policías y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública para atender a los lesionados, quienes afortunadamente solo resultaron con golpes leves. De acuerdo a datos proporcionados por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Central de Abastos de Mérida tiene la canasta básica más cara en todo el país. En Mérida la canasta básica es de 1,024.70 centavos y está compuesta de 24 productos básicos e indispensables para una nutrición adecuada. Puebla, por su parte, se mantuvo como el estado con la canasta básica más baja de todo el país, con un costo de 722.50 pesos, y estos resultados se calculan de acuerdo al consumo de una semana en familias de 4 integrantes, por lo que los resultados pueden variar. Estamos de regreso en las noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además recuerda encontrarnos en nuestras redes sociales como Sol Yucatán. Daniel Abner Hernández Ruiz denunció un abuso de autoridad por parte de policías municipales de Canacín a órdenes de su director Luciano Mo. El afectado señaló que el pasado 14 de febrero, estando en su hogar, policías municipales ingresaron a su predio sin permiso y sin ninguna orden de cateo o aprehensión, función que tampoco pudieron ejercer ya que no es de su competencia.
Los oficiales, sin señalar el delito por el cual Daniel estaba siendo detenido, usaron fuerza y golpes para detenerlo y trasladarlo a la cárcel pública de Canacín para deslindar responsabilidades. Durante su trayecto fue golpeado y lesionado a la altura de pecho y cuello. Finalmente, Daniel, a las pocas horas de haber ingresado, fue puesto en libertad, donde le pidieron disculpas pues los oficiales se habían confundido en la detención. El quejoso dijo que interpondría una denuncia en la Fiscalía de Canacín y ante la Comisión de Derechos Humanos. La participación y acusación de los policías quedó registrada en las cámaras de seguridad del hogar, donde se aprecia la violación del Código Nacional de Procedimiento Penal de acuerdo a los artículos 146 y 290. El alcalde de Canacín, Edwin Bojorquez, no ha rendido ninguna declaración sobre lo ocurrido. Se informó que la familia de pescadores que se encontraba extraviada en alta mar fue hallada con vida y con buen estado de salud. La familia fue rescatada por la embarcación Oscarito V del señor Manuel Trujillo, quien incluso les brindó comida y hospedaje mientras llegaban las autoridades correspondientes. Se sabe que los pescadores fueron encontrados frente a la costa de Río Lagartos y estaban a la deriva, por lo que ahora son examinados por especialistas para comprobar que se encuentran en las mejores condiciones posibles. Cabe destacar que esta familia de pescadores, conformada por madre, padre e hijo, salieron del puerto de Xilam de Bravo horas después del ingreso del frente frío, lo que alertó una posible desaparición. Afortunadamente, esta familia fue rescatada con vida. Por dormitar mientras conducía, un sujeto terminó internado dentro del monte luego de salirse de la carretera, donde salió ileso y le agradeció a su santa. Los hechos se dieron alrededor de las 16 horas de ayer lunes, cuando Julio Abán Mendoza circulaba de poniente a oriente sobre la carretera Mérida-Cancún a bordo de una camioneta. Al llegar al kilómetro 27 más 500, dormitó sobre su volante, lo que ocasionó que perdiera el control y se saliera por su lado derecho para internarse dentro de la maleza. En su trayecto, el vehículo dio 2 vueltas hasta quedar en posición contraria a su circulación. Personas que observaron los hechos de inmediato llamaron a los números de emergencia, arribando policías municipales de Selle y paramédicos, quienes atendieron al lesionado, el cual solo presentó leves golpes que no ponían en riesgo su vida, por lo que no ameritó el traslado médico. Sin embargo, el chofer señaló que la única que le había salvado la vida era su santa muerte, que se había extraviado dentro del monte tras reventarse la cadena donde la llevaba como amuleto. Cerca de las 7:40 de la mañana de este martes, alumnos del preescolar El Niño Campesino, ubicado sobre la calle 18 por 19 y 21 en Canacín, gritaban al observar a un sujeto inconsciente a un costado del colegio. Tras informarle a la directora, llamaron a los números de emergencia, arribando policías municipales junto con paramédicos, quienes retiraron a la persona y lo trasladaron a una clínica en este municipio. Al llegar y ser valorado por un médico, este señaló que el sujeto no tenía signos vitales, quedando dentro de la ambulancia, donde se dio parte a la Fiscalía General del Estado para la toma del conocimiento y el pronto levantamiento del cuerpo. Y bueno, hemos llegado hasta el fin de este programa. Nos escucharemos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta mañana. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima.